Buenos días. Bueno, vamos a iniciar un capítulo más de estática correspondiente a la carrera de maestro mayor de obra de la Escuela Politécnica de cuarto año. En este caso vamos a ver las condiciones analíticas de equilibrio. Si nosotros tenemos un sistema de fuerzas concurrentes que actúan sobre un cuerpo, solo puede generar dos efectos cinemáticos. Si esas fuerzas no se encuentran en equilibrio, quiere decir que puedo encontrar una resultante, se va a producir un desplazamiento en el sentido y la dirección de la fuerza. Si esas fuerzas se encuentran en equilibrio, es decir, que su resultante es igual a cero, vamos a encontrar un estado de reposo inicial o equilibrio estático. Ahí tenemos el cuerpo, tenemos dos fuerzas, la fuerza 1 y 2. Yo puedo terminar la resultante, a continuación de la fuerza 1 coloco la fuerza 2 y a continuación de la fuerza 2 coloco una paralela a la fuerza 1 y voy a armar un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo es la resultante y si existe una resultante que va a producir en el cuerpo un desplazamiento en el sentido y dirección de la fuerza. Ahora vamos a tener otro ejemplo, el mismo que el anterior, pero ahora en este caso vamos a tener tres fuerzas. Pero ¿cuál es la característica de esas tres fuerzas? Esas tres fuerzas, si yo las sumo, su resultante va a ser igual a cero, entonces vamos a estar en el caso de un equilibrio estático. Ahí tengo la fuerza 1, a continuación pongo la fuerza 2, a continuación pongo la fuerza 3 y vuelve al inicio de la fuerza 1, quiere decir que su resultante va a ser igual a cero. Las condiciones analíticas de equilibrio, entonces, la ausencia de resultante como condición de reposo se traduce por la anulación simultánea según un par de ejes que yo puedo considerar. Quiere decir que yo puedo proyectar toda la fuerza según dos ejes. Los ejes generalmente eje X y eje Y, que son dos ejes ortogonales. Y entonces, un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio cuando la suma algebraica de sus proyecciones sobre los dos ejes cualquiera es igual a cero. Estas dos ecuaciones dicen que solo dos ecuaciones analíticas son necesarias para el equilibrio estático de fuerzas concurrentes. Ahí tengo un sistema de fuerzas concurrentes y yo puedo proyectar. ¿Qué significa proyectar? Ya habíamos visto proyección en el repaso de trigonometría. Tengo los dos ejes, el eje X horizontal, el eje Y vertical. Coloco la fuerza. Esa fuerza 1 forma con respecto al eje X un ángulo que lo voy a denominar alfa. Y yo puedo proyectar la fuerza 1 sobre el eje X multiplicando la fuerza 1 por el coseno de alfa y me va a dar P1X. Y puedo multiplicar la fuerza 1 por el seno de alfa y me va a dar P1Y. Entonces ahí lo teníamos. P1X es igual a P1 por coseno de alfa y P1Y es igual a P1 por el seno de alfa. Esto se da cuando yo tengo fuerzas concurrentes. Ahí tengo los dos ejes, la fuerza 1, 2, 3, y yo puedo proyectar y encontrar esa suma algebraica. Si yo teniendo dos ejes y la suma algebraica da igual a cero, estamos ante la presencia de un equilibrio estático de fuerzas concurrentes. ¿Qué podemos ver en otro ejemplo? Puedo tener otra situación. Yo puedo tener la sumatoria de las fuerzas según el eje X, la sumatoria de las fuerzas según el eje Y las dos ecuaciones de equilibrio que son independientes entre sí pueden expresarse de otras dos formas equivalentes. En lugar de utilizar esas dos expresiones, puedo utilizar una de las expresiones, por ejemplo, las proyecciones según el eje X y los momentos con respecto a algún punto del plano. Entonces, utilizo la primera línea de la ecuación y la segunda ecuación, es decir, la proyección según Y, puedo determinarla según momento con respecto a un punto. Tomo un punto determinado C y determino el momento de cada una de las fuerzas y si la suma de todos esos momentos, es decir, P1 por A1 más P2 por A2 más P3 por A3, la suma de todos esos momentos es igual a cero, el sistema se encuentra en equilibrio. La primera igualdad es la misma y la segunda significa la suma de la fuerza de momento con respecto a ese punto C del plano. Y que la suma de todos esos momentos va a ser igual a cero para asegurar el equilibrio del sistema. Entonces ahí tengo el eje X, el eje Y, colocamos las tres fuerzas y yo puedo hacer las proyecciones según el eje X y después puedo tomar cualquier otro punto, por ejemplo ese punto C, y determinar momento con respecto a ese punto C. En el caso de la fuerza 3, ¿cómo hago? Va a ser el producto de la fuerza 3
por la distancia que hay desde C hasta la recta de acción de la fuerza 3. ¿Por qué decimos la recta de acción? Por eso yo coloqué ahí, eso representa una escuadra, para saber que la distancia va a ser, la menor distancia va a ser desde el punto C hasta la recta de acción de la fuerza 3, va a estar representada por esa distancia que va a ser A3. Y yo, como la determino, bueno, coloco la escuadra y después tomo la medición. Y por otro lado tengo la suma, según el eje X, P1X igual a P1 por el coseno de alfa 1, P2X por el P2 por el coseno de alfa 2. El alfa 2 es el ángulo que forma el eje X con la fuerza 2. Y el alfa 3 es el ángulo que forma la fuerza 3 con respecto al eje X. Vamos ahora, para asegurar la independencia de las dos ecuaciones, es necesario elegir siempre que el centro de momento sea exterior al eje X. ¿Está? Ahí lo vuelvo a tener. Tomo cualquier punto C del plano, pero para lograr la independencia tengo que ser, si voy a tomar momento, que ese punto que estoy eligiendo, es decir, el punto C, no esté sobre la recta acción del eje X. Otra forma equivalente es tomar dos puntos, es decir, hacer exactamente lo mismo. Tomo el punto C1 y el punto C2 y en función de eso determino momentos con respecto al C1 y C2. Si la sumatoria de esos momentos de las dos ecuaciones es igual a 0, voy a estar en condición de equilibrio estático, de fuerzas concurrentes. Ahí estoy tomando el ejemplo, tomé la fuerza 1 y ahí determiné la distancia 1 para determinar el momento con respecto a C1. Y ahí tomé para determinar el momento con respecto a la fuerza al punto C2. Estoy poniendo como ejemplo. Entonces ahora tenemos, en el caso de fuerzas aplicadas pueden generar una traslación o una rotación del sistema material. Cuando nosotros tenemos que las fuerzas no son concurrentes, la presencia simultánea de rotación y traslación es lo que se da en este tipo de casos. Es decir, una fuerza resultante y una cúpula. Para anular el efecto de la traslación, habrá que anular la resultante del sistema, que analíticamente se traduce en dos ecuaciones vistas. La sumatoria según el eje X y la sumatoria según el eje Y. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una viga. Vamos a trazar los dos ejes y vamos a tener ese sistema de fuerza. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Entonces, para anular el efecto de rotación es preciso anular el momento del sistema de fuerzas respecto a cualquier punto del plano de estas, lo cual se expresa por una ecuación de momentos igual a 0. Entonces, en el otro caso eran fuerzas concurrentes. En las fuerzas concurrentes solamente necesitaba dos ecuaciones. La ecuación, por ejemplo, si lo terminaba con respecto al eje, puede ser esta ecuación o esta ecuación. Pero cuando tengo un sistema de fuerzas no concurrentes, tengo que además, para asegurar el equilibrio, agregar otra ecuación. ¿Y cómo agrego esa otra ecuación? En momento con respecto a un punto cualquiera del plano. En este caso puse yo MC. Quiere decir que puedo tomar un punto cualquiera del plano y saco momentos, la sumatoria de todos los momentos, es decir, de la fuerza 3 con respecto al punto C, el momento de la fuerza 2 con respecto al punto C y de la fuerza 1 con respecto al punto C. Acuérdense que tengo que trazar la línea de acción y la distancia perpendicular que hay desde el punto C a la línea de acción de la fuerza 1. Saco todos esos momentos y si la sumatoria en X es igual a 0, la sumatoria en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos de un punto cualquiera que se encuentre en el plano, en este caso tome el C, tiene que ser igual a 0. Recordemos que los momentos, por ejemplo, la fuerza 3, la P3, tiene como gira con respecto al punto C, contrario a la aguja de reloj, este momento va a ser negativo. En el cambio, en el caso de la fuerza 2, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque si yo tomo la distancia, la fuerza 2 tiende a girar en el sentido de la aguja de reloj con respecto al punto C. Y la fuerza 1, P1, también es positivo porque tiende a ser girar con respecto al punto C, gira en sentido horario. Bueno, como hemos visto en un sistema de fuerzas no concurrentes, tengo las tres ecuaciones.
sumatoria de fuerzas según X igual a 0, sumatoria de fuerzas según Y igual a 0 de todas las proyecciones, y sumatoria de momentos con respecto al punto C igual a 0. Las tres condiciones enunciadas independientemente entre sí pueden expresarse también de la siguiente manera. Puedo considerar dos puntos, el C1 y C2. Quiere decir que puedo tomar la sumatoria de fuerzas según el eje X y reemplazar por la sumatoria de dos momentos. Uno con respecto de todas las fuerzas con respecto al punto C1 y el otro momento con respecto al punto C2. También puedo reemplazar directamente las tres ecuaciones enunciadas independientes entre sí y pueden expresarse directamente como sumatoria de momentos con respecto al punto 1, al punto 2, al punto 3 del plano. Lo único que tienen que estar, los tres puntos no deben estar alineados en una sola recta. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo capítulo.